Después de que mi hija adoptiva fue aceptada en la universidad, sus padres biológicos vinieron a reclamarla. Intenté detenerla, pero ella los reconoció en secreto de todos modos. Al final, incluso conspiró mi muerte por el bien de sus padres biológicos. Así que, en esta segunda vida, la devolví rápidamente a sus padres biológicos. Como resultado, ella se arrepintió solo unos días después de volver con ellos, porque ni siquiera estaban dispuestos a pagar su matrícula universitaria, así que me rogó que la aceptara de nuevo. Me burlé. Esto no es un basurero. Había renacido en mi vida anterior. Mi hija adoptiva, Wendy, firmó personalmente el consentimiento para abandonar el tratamiento después de que tuve un accidente automovilístico. Tras mi muerte, me susurró al oído: Bella, ¿sabes que fui yo quien manipuló tu coche para provocar el accidente? Casi rechinando los dientes, dijo: te odio por hacerme perder 25 años del amor parental que debería haber tenido. Perfecto. Pasé 25 años criando a la hija no deseada de otra persona solo para terminar alimentando odio. Ella se encargó de todo con una eficiencia impresionante, sin perder ni un momento. Me cremaron el mismo día, recogieron las cenizas ese mismo día. Luego tomó los bienes de mi familia y los usó para mantener a sus padres biológicos. Pero el cielo tiene ojos. Abrí los míos de nuevo y me encontré 7 años en el pasado, el mismo día en que sus padres biológicos vinieron a tocar la puerta. Wendy acababa de terminar sus exámenes de ingreso a la universidad poco antes de que llegaran y estaba en casa. Su madre biológica, Katy, le tomó la mano entre lágrimas y dijo: mi querida hija, por fin te encontré. Su padre biológico, David, añadió a su lado: mi querida hija, por fin te conocí. Luego ambos rompieron en sollozos como si actuaran en un melodrama. Wendy quedó atónita ante sus lamentos, tal como en su vida pasada, mirándome sin entender y preguntando qué estaba pasando. En realidad, ni siquiera necesitaba preguntar. Una sola mirada a Katy le reveló todo. Wendy y Katy eran prácticamente copias al carbón. Ni siquiera hacía falta una prueba de paternidad. Como era de esperarse, Katy dijo: nos parecemos exactamente. Eres mi hija. Si no fuera porque un vecino mencionó que vio a una chica idéntica a mí en la calle hace unos días, aún no te habría encontrado. Después de hablar, le contó a Wendy una historia desgarradora. Entonces solo tenías 2 meses. Te llevé al mercado, pero tuve que usar el baño, así que te dejé afuera un momento. Cuando regresé, ya no estabas. David, llevamos 18 años buscándote. Pensando en ti todos los días. Wendy me miró de nuevo: mamá, ¿es verdad lo que dicen? En mi vida pasada no hablé, simplemente eché a Katy y David. Después de que se fueron, supe que la verdad no podía ocultarse para siempre, así que también le dije a Wendy que no era mi hija biológica, pensando que solo tenía 18 años, aún inocente, sin experiencia con las crueldades del mundo ni con la traición de las personas. Incluso traté de razonar con ella: fue abandonada en mi puerta en pleno invierno, en un frío glacial. Si alguien realmente la amara, ¿cómo podría haberla dejado así? Y si yo no hubiera estado en casa, o no la hubiera adoptado, habría sobrevivido. Además, cuando la encontré, incluso hice esfuerzos por buscar a sus padres biológicos, pero nadie apareció para reclamarla. Mientras me preocupaba por su ingenuidad, fue Wendy quien me hizo revivir de nuevo las lecciones crueles de la vida. No importaba cuánto lo analizara con ella, nada podía contra el lazo de sangre y las pocas palabras dulces de sus padres biológicos en ese momento. Me dijo con firmeza que no reconocería a Katy y David, y hasta me consoló con madurez: mamá, no te preocupes. Eres la única madre que tendré en esta vida. Pero al empezar la universidad, los reconoció en secreto a mis espaldas. Después de graduarse, incluso me engañó para que les diera dinero porque le dijeron que habían gastado todos sus ahorros en buscarla y que ya no podían ni mantener a su propio hijo. Cuando vi por accidente sus transferencias bancarias y los mensajes con sus padres biológicos, la reprendí por ser irracional. No te criaron,
pero esperan que mantengas a su hijo. ¿No es obvio lo que quieren? En vez de reflexionar, me culpó por entrometerme y respondió furiosa. Son mis padres biológicos, y me buscaron tantos años hasta encontrarme. Si no los reconozco, ¿qué pensarán los demás de mí? Malagradecida, sin corazón, una persona ingrata. No quiero que me juzguen así. Además, ya soy adulta. ¿Puedes dejar de controlar cada aspecto de mi vida como antes? Al final, incluso me hirió donde más dolía. Con razón tu esposo te dejó y quiso divorciarse. Es porque siempre te metes en los asuntos de los demás. Después de clavarme ese puñal, cerró la puerta de un portazo y se fue. Pero para ser justa, la razón de mi divorcio no fue culpa de Wendy. Me divorcié porque no podía tener hijos. Siempre ha habido un rumor en Ciudad Nube de que si una pareja no puede tener hijos biológicos después de muchos años de matrimonio, puede adoptar uno, y si el niño adoptado está destinado a tener hermanos, entonces la pareja pronto tendrá su propio hijo. Esa fue una de las razones por las que adoptamos a Wendy en ese momento. Sin embargo, incluso 4 años después de adoptarla, yo seguía sin mostrar signos de embarazo. La familia de mi exesposo estaba muy preocupada por continuar con la descendencia, y toda la familia se volvió ansiosa. Mi suegra nos ordenó divorciarnos para que él pudiera volver a casarse. Él era un hijo obediente y le hizo caso. Así que se divorció de mí. Pero cuando adoptamos a Wendy, fue una decisión tomada por toda la familia. Sin embargo, al divorciarnos, Wendy fue solo mía. Mi exmarido dijo que nunca fue su hija biológica y durante el proceso de divorcio se negó rotundamente a quedarse con ella, incluso amenazó con enviarla a un orfanato si el tribunal se la entregaba. Después del divorcio, nunca vino a verla, mucho menos proporcionó manutención. Incluso mi propia madre y hermano estaban en contra de que me quedara con una hija que no era biológicamente mía. Y no estaban dispuestos a aceptarla. Como dijo mi madre, ni siquiera tu propio hijo garantiza que te cuidará en la vejez, mucho menos el hijo de otro. ¿Y si algún día descubre la verdad y decide buscar a sus padres biológicos? Todo tu esfuerzo habrá sido como sacar agua con un cesto de bambú. Pura mentalidad feudal. Mi hermano no fue tan directo como mi madre, pero en el fondo decía lo mismo. Hermana, criar a una hija hará que sea más difícil que te vuelvas a casar si encuentras a alguien que te guste. En ese momento no les hice caso. Sentía que, al haber adoptado a Wendy, debía asumir toda la responsabilidad. Además, estaba profundamente herida por la familia de mi exesposo y no pensaba en volver a casarme. Así que durante todos estos años, me las arreglé sola trabajando y criando a Wendy. Afortunadamente, al ser autónoma, me resultaba más fácil cuidarla. A veces, cuando estaba demasiado ocupada o tenía que viajar lejos, mi hermano, aunque no le gustaba Wendy, aceptaba a regañadientes cuidarla unos días por consideración hacia mí. Ahora, al mirar a Katy y David, que han venido a reclamar su parentesco, me doy cuenta de que seguramente investigaron mi situación familiar antes de dejar a Wendy en la puerta de mi casa. A lo largo de los años, probablemente han estado al tanto de los asuntos de nuestra familia. De lo contrario, no habrían tenido tanta confianza al abandonar a Wendy en mi puerta en aquel entonces, ni habrían podido localizarme con tanta precisión ahora, incluso después de mi divorcio y de haberme mudado una vez. Reflexioné por un momento y decidí devolver rápidamente a Wendy con ellos. Asentí con la cabeza y le dije, en efecto, no eres mi hija biológica. En aquel entonces, alguien te dejó en la puerta de mi casa. Al ver que llorabas tan desconsoladamente y no poder descubrir quién te había dejado, te adopté. Pensé un rato y añadí, pero para evitar errores, lo mejor será que te hagas una prueba de paternidad con ellos. Al ver que no me oponía, Katy intervino, sí, se puede hacer una prueba de paternidad. Al día siguiente, Wendy fue con Katy y los demás a hacerse la prueba. Al tercer día, una compañera de clase la invitó a salir de compras, y yo también tenía cosas que hacer fuera. Durante la comida, me encontré con ellas por casualidad y me senté no muy lejos.
Antes de que salieran los resultados de la prueba, Wendy le contó emocionada a su compañera: quizás no lo creas, pero soy adoptada. Anteayer, mis padres biológicos me encontraron. Mi madre biológica incluso me dio $1000 diciendo que si los reconocía, me darían una mensualidad cuando entré a la universidad. Su compañera exclamó: Dios mío, qué suerte. Tras el asombro inicial, le preguntó a Wendy: ¿entonces los vas a reconocer? Wendy respondió con cierta inquietud: probablemente mi madre adoptiva no esté de acuerdo. A pesar de que me parezco mucho a mi madre biológica, insistió en que hiciéramos la prueba. Puf, por $1000, pasé de ser su madre a una madre adoptiva. ¿Cuántos miles he gastado en ella todos estos años? ¿Y eso qué significa? Es bastante ridículo si lo piensas bien. Pero pensé para mis adentros: no digas tonterías. Tu madre adoptiva aceptó la prueba de paternidad solo para evitar que en el futuro te arrepintieras y no quisieras reconocer que ellos son tus padres biológicos, y luego me culparas. En cuanto este pensamiento cruzó mi mente, su compañera volvió a preguntarle: ¿y qué vas a hacer? Wendy lo pensó un momento, como si estuviera decidiéndose, y dijo: ¿qué más da? Si los resultados muestran que realmente son mis padres biológicos y mi madre adoptiva sigue sin estar de acuerdo, los reconoceré en secreto. Así recibiré 2 mensualidades al mes. Yupi. Era algo muy típico de Wendy. De hecho, ya lo había hecho en su vida pasada. Pocos días después salieron los resultados y confirmaron que eran su verdadera familia. Wendy, con los resultados en la mano, me preguntó: «Mamá, ¿debería reconocerlos?». Aunque lo formuló como una pregunta, su expresión gritaba claramente: «Quiero reconocerlos y espero que tú, mi madre adoptiva, no seas tan desagradecida como para impedirlo». No solo su expresión lo decía todo, sino que desde la aparición de sus padres biológicos hasta ese momento, jamás consideró mis sentimientos ni me preguntó si me pondría triste si ella se reunía con ellos. Era como si hubiera estado esperando ese día durante mucho tiempo. Así que rápidamente le dije: «Después de todo, son tus padres biológicos. Es justo que te reúnas con ellos». Incluso le devolví exactamente las mismas palabras que ella una vez me dijo: «Además, ellos no te abandonaron a propósito en aquel entonces y han estado buscándote todos estos años. No les rompas el corazón. Si no, ¿qué dirá la gente de ti? Que eres ingrata, desalmada, sin corazón. No podemos hacer cosas que hagan que los demás nos señalen con el dedo». Después de todo, iba a reconocer a Katy y David de todos modos, así que mejor hacerlo de una vez. También me ahorraría el problema de pagar su matrícula universitaria. En lugar de desperdiciar ese dinero, podría tomarme unas vacaciones y viajar más. Quizás porque en esta vida no me opuse a que Wendy reconociera a sus padres biológicos, e incluso la apoyé. Ella aceptó felizmente que Katy y David eran sus verdaderos padres tras completar la prueba. Katy aprovechó la ocasión y propuso hacer una ceremonia de reconocimiento familiar. Wendy aceptó. Se dijo que la ceremonia fue bastante grandiosa, con la familia de Katy organizando más de una docena de mesas para celebrar la admisión de Wendy a una universidad de segundo nivel. Después de todo, Wendy era una de las pocas chicas de su pueblo que había logrado entrar a la universidad. Antes de regresar, Wendy me invitó amablemente, pero rechacé. Deslicé casualmente su carta de admisión en su mano y le dije con amabilidad: «Ya que es tanto una reunión familiar como una celebración por tu ingreso, llévatela. Por si alguien duda de que seas mi hija, puedes mostrarla como prueba». Wendy no sospechó nada y la tomó sin siquiera mirarla. Dentro de la carta de admisión también iba su hoja de registro del hogar. Sonreí mientras la despedía en el coche, añadiendo: «Quédate unos días más». No todos los días se produce un reencuentro después de tanto tiempo. Después de que se fue, vendí con urgencia todos los bienes familiares que pude y me preparé para huir. Bueno, la vida es lo más importante. En el primer día tras mi renacimiento, puse la casa en línea y con todas las agencias importantes.
Como era una propiedad de distrito escolar de una escuela secundaria clave y tenía prisa por vender, la puse a un precio bajo. Para cuando salieron los resultados de Wendy y Katy, alguien ya había hecho una oferta. El mismo día en que Wendy me llamó madre adoptiva fue también el día en que estaba tramitando la venta de la casa. Wendy estaba tan inmersa en la alegría de reunirse pronto con sus padres biológicos que ni se dio cuenta. Además, casi no estaba en casa durante ese tiempo, ya fuera saliendo con amigas o siendo llamada por Katy y David. Esto me permitió mudarme tranquilamente. Fue al manejar los bienes de la familia cuando descubrí un secreto que mi yo del pasado había pasado por alto. Mientras limpiaba la habitación de Wendy, encontré su diario. Tiene la costumbre de escribir uno. En el pasado, respetaba su privacidad y casi nunca entraba en su habitación, mucho menos leía su diario. Pero ahora, lo siento, todo en esta casa fue comprado por mí, así que tengo derecho a manejarlo. Ella escribió en su diario que sabía desde hacía tiempo que no era mi hija biológica. Cuando era lo suficientemente mayor para entender, tuve que enviarla a casa de mi hermano porque necesitaba viajar lejos. Parientes de mi pueblo natal le contaron esto. También le recordaron que, como niña abandonada, haberme conocido era su gran fortuna. De lo contrario, ya habría desaparecido. Después de todo, en aquellos años en zonas rurales, muchas familias con preferencia por los hijos varones abandonaban a las niñas. También le explicaron por qué mi exesposo no la quería durante el divorcio, así que debía aprender a estar agradecida y cuidarme en el futuro. Aunque mis parientes son bastante chismosos y no deberían haberle contado eso, su reacción al enterarse me heló aún más. Escribió, agradecida mis narices. ¿Quién sabe si Bella no podía tener hijos y por eso me robó de mis verdaderos padres? Se merecía ser despreciada y abandonada por su exmarido, incluso cuando sus calificaciones eran malas. Y encima la inscribí en clases de refuerzo, le quité la tableta y el teléfono, y la presioné para que mejorara y estudiara duro. En su diario, todo era prueba de que no me quería. Claramente, mientras sus compañeros viajaban o eran llevados al extranjero por sus padres durante las vacaciones, ella tenía que quedarse en casa estudiando miserablemente, ayudándome con las tareas del hogar y sin siquiera poder jugar. No es de extrañar que no sea de mi propia sangre. No hay dolor en el corazón, solo empujarla a hacer cosas que no le gustan todo el día. Pero la cantidad de veces que realmente hizo tareas en casa se puede contar con una mano. Las tareas que le pedí fueron solo mantener limpia su propia habitación, ocasionalmente, ayudar con la limpieza general cuando yo estaba demasiado ocupada con el trabajo. En cuanto a los juegos, ni hablar. Después de ingresar a su segundo año de secundaria, hubo un periodo en el que se volvió adicta a varios juegos, jugando con sus compañeros hasta las 3 o 4 de la mañana todos los días, lo que me obligó a confiscarle la tableta y el teléfono. Incluso fantaseaba en su diario con que sus padres biológicos eran multimillonarios. Un día, llegarían en autos de lujo acompañados por guardaespaldas para llevarla de regreso a una vida de riqueza. ¿Cómo decirlo? Es, de hecho, el tipo de fantasía cursi que podría tener una chica de su edad. Pero no creo que haya nada malo en cómo la crié desde que tiene memoria. Siempre he hablado y negociado con ella sobre casi todo, tratándola como a un individuo independiente con respeto. Nunca usé mi rol de madre para oprimirla de forma dictatorial, ni la obligué o usé chantajes emocionales, ni siquiera durante su adolescencia rebelde. Nunca le impuse sanciones económicas. En cambio, hablaba con ella de corazón a corazón. Así que solo se puede decir que la genética es increíblemente poderosa. Ha heredado perfectamente la naturaleza egoísta y egocéntrica de sus padres biológicos. Vendí su diario como papel reciclable en la estación de reciclaje y después de limpiar toda la casa, notifiqué al nuevo propietario para transferir la propiedad. El proceso de transferencia fue sin contratiempos. 3 días después, hice mi maleta y dejé la ciudad y rumbo a un pequeño pueblo que siempre me había encantado pero al que nunca me había mudado por la escolarización de Wendy. Compré una nueva casa en el pueblo, planeando establecerme allí permanentemente.
Wendy me contactó nuevamente 7 días después. Estaba a punto de comenzar la escuela y necesitaba matrícula y gastos de vida. Pero cuando regresó, descubrió no solo que la casa familiar había cambiado de manos, sino también que toda su información de contacto había sido bloqueada y eliminada por mí, sin más opciones. Tuvo que comunicarse con una amiga cercana mía para preguntar dónde estaba. Por supuesto, preguntar fue inútil. Cuando me fui, no le dije a nadie, y mucho menos a dónde iba. Una amiga me llamó para preguntarme qué pasaba. Le expliqué brevemente toda la situación y luego añadí, no te molestes con ella. Antes de que pudiera terminar, la voz furiosa de Wendy se oyó por el teléfono. Mamá, ¿qué quieres decir con esto? Maldita sea, mi amiga había puesto el altavoz. Pero no importa. Hay otra cosa que también quiero decirle a Wendy, dije fríamente. Ahora que has encontrado a tus padres biológicos y ya eres adulta, no puedo seguir controlando y gestionando cada aspecto de tu vida como antes. Así que sigamos cada una por su camino. Wendy replicó indignada, pero tú fuiste quien accedió a que reconociera a mis padres biológicos. Solo lo hice porque tú me lo pediste. Me reí con frialdad, a tus ojos, mi título ya ha cambiado de mamá a madre adoptiva. Incluso dijiste que si no aceptaba, igual los reconocerías en secreto. ¿Cómo iba a negarme? Además, desde que volviste con tus padres biológicos, ni siquiera te molestaste en saludarme. ¿De qué me sirves ahora? Ahora que necesitas dinero, de repente te acuerdas de mí. Demasiado tarde. Ve y pídeselo a tus padres biológicos. Hice una pausa, luego añadí, dices que los reconociste solo porque yo te lo pedí. Bien, pues ahora te digo que no vuelvas a buscarme en el futuro. Espero que esta vez también me hagas caso. Sin esperar la respuesta de Wendy, colgué el teléfono. Según mi amiga, después de que colgué, Wendy maldijo terriblemente. Cada frase venía cargada de insultos relacionados con la madre, incluso hizo amenazas en casa de mi amiga. Como Bella ya no me controla, puedes decirle que no cuente conmigo para su cuidado en la vejez. Me quedé sin palabras. Ni loca confiaría en su versión peligrosa del cuidado de ancianos. Pensé en ello y me preocupó que pudiera ir tras mis otros familiares y amigos. Así que aproveché para enviar un mensaje a todos mis familiares y amigos, informándoles que Wendy había encontrado a sus padres biológicos y que yo había roto la relación madre-hija con ella, instándolos a no prestarle dinero. Específicamente subrayé que si alguien le prestaba dinero, yo no me haría responsable de pagarlo. Este mensaje hizo que mi hermano menor se riera de mí. Incluso me llamó específicamente para burlarse cara a cara. Hermana, no escuchaste el consejo de los mayores. Y ahora estás pagando el precio sin gastar un centavo. No estoy de humor para tus burlas, le respondí después de contarle la razón de mi ruptura con Wendy. Él suspiró y preguntó, ¿quieres volver a quedarte un tiempo? Sabía que estaba preocupado de que lo tomara demasiado a pecho. Después de todo, era alguien a quien había criado como a su propia hija durante 18 años, y de repente era tratada como una extraña. A cualquiera le costaría soportarlo. En mi vida pasada, sí lo tomé demasiado en serio. Después de saber que Wendy ya había reconocido a Katy y David, e incluso me engañó para que les diera dinero para ayudar a criar a su hijo en común, aún así no pude cortarla de inmediato. Como un jugador que lo ha perdido todo excepto la ropa interior, aposté mi última prenda, creyendo aún que podría tener un regreso milagroso al final. Todo se reduce a que el costo hundido era demasiado alto. La apoyé durante tantos años. Le entregué tanto amor. Y sin embargo, ella me traicionó, convirtiendo todos mis esfuerzos en una burla. Me negué a aceptar que mis esfuerzos se convirtieran en una broma, sin querer cortar pérdidas a tiempo. Y, además, al final, pagué mi terquedad con mi vida. En esta vida, he aprendido a soltar. Desde que se alivió la presión de criar a Wendy, me he sentido completamente en paz. Cada día al abrir los ojos,
Ya no se trata de cuánto costará su matrícula, clases particulares, gastos de vida o dinero de bolsillo, ni cuánto necesito ahorrar para su futuro auto o casa. Ya no me encuentro revisando precios para todo lo que compro, ni temiendo comprar productos de cuidado de piel costosos. Ahora puedo comprar lo mejor y mis cosas favoritas dentro de mis posibilidades sin pensarlo 2 veces. Es increíblemente satisfactorio. Así que rechacé la invitación de mi hermano para volver. Mi hermano me consoló otra vez, diciendo, «Hermana, no te pongas triste. Esa malagradecida tendrá tiempos difíciles». Por supuesto. Sin mi apoyo, si siquiera podrá ir a la universidad será una duda. Que la familia de Katy la haya aceptado de vuelta ahora claramente es solo para aprovecharse de ella. No es muy lista, fácilmente comprada con pequeños favores de sus padres biológicos, creyendo que son buenas personas. Solo estoy sentada esperando a ver su caída. No lo vas a creer. Las desgracias de Wendy vienen a la velocidad del rayo. Apenas 2 días después, mi hermano me volvió a llamar específicamente para compartir sus penas conmigo. Ella fue a buscarlo para pedirle ayuda con las matrículas, llorando y diciéndole que sus padres biológicos eran demasiado pobres para pagar su educación. Bueno, después de que hizo que una amiga me llamara la última vez, tuvo el valor de volver con sus padres biológicos a pedirles dinero para la matrícula. Desafortunadamente, no consiguió nada y, en cambio, tuvo que escucharlos quejarse de su propia pobreza. Pero no pude evitar reírme. Sus matrículas costaban menos de 10,000 al año e incluyendo los gastos de vida, apenas sumaban entre 20,000 y 30,000 anuales. No había forma de que sus padres biológicos no pudieran pagar eso. Cuando regresó a casa, Katy y David organizaron un banquete de reconocimiento combinado con una celebración por su ingreso a la universidad, montando más de una docena de mesas. Solo los regalos de los invitados superaban esa cantidad, simplemente porque aún tenían un hijo en la secundaria. No querían gastar el dinero en Wendy. En cuanto al préstamo estudiantil, requería mi firma para ser aprobado, ya que su registro familiar aún estaba a mi nombre. Así que fue a suplicarle a mi hermano que le prestara el dinero para la matrícula primero. Después de todo, antes de que yo la abandonara, aunque a mi hermano no le agradaba particularmente, nunca lo demostró frente a ella por consideración a mí e incluso fue bastante amable con ella. Por eso mismo ella no sabía que, cuando mi hermano lanza palabras a alguien que ya está por el suelo, son tan venenosas como el veneno. Mi hermano le dijo, «No me llames tío. No tengo ningún parentesco contigo por sangre ni por matrimonio, y no merezco ese título. Pedírmelo no servirá de nada. Mi dinero no crece en los árboles. Si tus propios padres no pueden pagar tu matrícula ahora y no están dispuestos a endeudarse por ti, ¿cómo esperas que me la devuelvan en el futuro?» Wendy se quedó en silencio un momento antes de decir, «Entonces lo devolveré yo misma». Mi hermano se burló, «Entonces definitivamente no puedo prestártelo. Pudiste traicionar a la madre que te crió durante 18 años así de fácil. Si te prestara dinero, ¿no me llamarías idiota a mis espaldas?» Wendy discutió, «No traicioné a mi mamá. Y al final, te diste la vuelta y llamaste padres a las personas que te abandonaron y nunca te criaron ni un solo día. ¿Tampoco valoras el esfuerzo de mi hermana? ¿A quién intentas repugnar? No me digas que no sabías que fuiste abandonada. Cuando mi hermana te encontró en aquel entonces, pasó mucho tiempo tratando de localizar a tus padres biológicos. Así que la mayoría de nuestros familiares lo sabían. Podrán chismear, pero te lo dijeron claramente. Fuiste abandonada. Has ido a la secundaria. ¿No sabes lo que significa ser abandonada? No me extraña que mi hermana gastara tanto dinero en tus clases particulares, y aún así resultaste inútil. Debe estar en tus genes. Simplemente estúpida». Tras terminar su discurso, mi hermano concluyó enfáticamente, «Viéndolo ahora, no me sorprende que tus padres biológicos te hayan abandonado. Una desagradecida como tú nunca podrá ser domesticada». Al final, Wendy lloró y dijo que se arrepentía,
afirmando que nunca imaginó que yo lo tomaría tan mal, que si hubiera sabido cuánto me oponía a que se reconectara con sus padres biológicos, nunca lo habría hecho. Luego se arrodilló y le suplicó a mi hermano que me llamara, diciendo que quería disculparse y prometiendo que nunca más reconocería a sus padres biológicos. Lloró con verdadera emoción, desesperada por conseguir la matrícula para ir a la universidad. Mi hermano menor dijo, me enternecí. Yo, que estaba aplicándome una mascarilla facial en ese momento, me sobresalté como si estuviera en mi lecho de muerte y solté una maldición. ¿Te sobra el dinero o estás tratando de estafarme? Mi hermano respondió, no, valoro el dinero como mi propia vida. ¿Cómo podría prestarle sabiendo perfectamente que no me lo devolverá? Solo le mostré el camino correcto para que llevara su registro familiar y su prueba de paternidad, transfiriera su registro familiar de vuelta a sus padres biológicos, y así ellos pudieran ayudarla a solicitar un préstamo estudiantil. Puede hablar sin hacer tantas pausas largas, suspiré profundamente. Por favor, no me vuelvas a llamar. De verdad, muchas gracias. Se dice que, al final, los padres biológicos de Wendy, bajo presión, terminaron pagando su primer año de matrícula. Después de todo, acababan de recibir a su hija de vuelta con orgullo, y darle la espalda de inmediato habría provocado chismes. Pero ese dinero solo fue entregado después de que Wendy firmara una nota de deuda. Pensé que, a partir de entonces, nunca más me contactaría. Pero solo medio año después, volvió a buscarme. Para entonces, ya había cambiado mi número de teléfono. Así que me agregó a WeChat usando un número desconocido y me dejó un mensaje, mamá, me equivoqué. Me tratan terriblemente. Mamá, por favor, perdóname solo esta vez. Prometo que nunca más los reconoceré y obedeceré todo lo que digas de ahora en adelante. ¿Está bien, mamá? Sé que tienes el corazón más amable por nuestra relación de madre e hija. ¿Podrías prestarme 2.000 yuanes? No he comido en todo el día. Cuando no respondí, bajó su solicitud y escribió, mamá, si no pueden ser 2.000, entonces 500, solo para ayudarme a superar este momento difícil. Te lo devolveré en cuanto reciba el salario de mi trabajo a medio tiempo en unos días. Mamá, ¿podrías contestarme, por favor? De verdad tengo mucha hambre. Siguió escribiendo y escribiendo, desde cómo le suplicó a Katy y David, incluso firmando notas de deuda con ellos, pero solo le daban 400 yuanes al mes para gastos de vida. Luego se quejó de que su hermano menor, que solo asistía a la secundaria en la ciudad y no tenía que preocuparse por nada, recibía más de 1.000.000 de yuanes cada mes. También mencionó cómo el lugar donde trabajaba a medio tiempo le retenía y le descontaba injustamente el salario. Al final, desvió el resentimiento hacia Katy y David, que claramente no querían mantenerla, pero insistieron en reclamarla. Dijo cosas como que la buscaron durante 18 años solo para traerla de vuelta y convertirla en esclava de su hermano, además de esperar que cuidara de ellos en su vejez. Cada vez que les pedía aunque fuera un centavo, le soltaban un montón de sermones sobre la gratitud, demostrando que en realidad nunca la amaron de verdad. Sonaba bastante lastimero. Pero mientras leía esos mensajes, de repente recordé sus acciones en su vida pasada. En esa vida, cuando supe que había reconocido a Katy y David, simplemente analicé racionalmente el comportamiento de sus padres biológicos con ella. Sin embargo, ella me acusó airadamente de entrometerme, cerró la puerta de un portazo y se fue. En ese momento también consideré romper todo vínculo con ella y no volver a preocuparme nunca más. Pero antes de que pudiera tomar una decisión definitiva, regresó al día siguiente para disculparse. Lloró y dijo, mamá, lo siento. No debería haberte dicho esas cosas ni herido tus sentimientos. En realidad, me arrepentí tan pronto como salí por la puerta ayer. Incluso me di 2 bofetadas después. Me has criado sola todos estos años, me has tratado como a tu propia hija y siempre has considerado mis necesidades, y yo nunca pensé en tus sentimientos. Hizo una pausa y levantó la mano para jurar,
Prometo que nunca más volveré a herirte, mamá. Mi querida, mi madre más amada, por favor no estés enojada más. Perdóname solo esta vez, ¿sí? Si no, incluso puedes golpearme para desahogar tu enojo. Mientras hablaba, eliminó los contactos de WeChat y los números de teléfono de sus padres biológicos justo frente a mí. Al ver que yo aún no hablaba, me abrazó y murmuró, mamá, ya no estás enojada, ¿verdad? Yo seguía molesta. Pero al ver cuán sinceramente admitía su error, finalmente la perdoné. Pensé que, después de todo, era la hija que había amado y criado con todo mi esmero. No podía simplemente dejarla de lado solo porque había actuado con estupidez una vez. Después de eso, fingió comportarse bien frente a mí y nunca más la descubrí contactando a sus padres biológicos. Además, ella ya se había graduado y estaba trabajando, así que no venía a casa con frecuencia. Lo que no sabía era que sus disculpas y su comportamiento aparentemente correcto no eran más que una estrategia para seguir engañándome por dinero. Continuaba apoyando a sus padres biológicos y, 3 meses después de que la perdoné, me dijo que quería comprar una casa, un apartamento de 3 habitaciones y 2 salas de estar de más de 140 metros, y que ya había escogido uno, pero solo tenía 5.000 en ahorros. Y aunque los precios de las viviendas en la ciudad y no son altos, el pago inicial seguía siendo entre 300.000 y 400.000, que curiosamente era exactamente la cantidad que yo tenía ahorrada. Su intención era clara, quería que yo pagara el anticipo. Pero ese no era el punto principal. Lo que realmente me parecía sospechoso era que de repente quisiera comprar una casa tan grande por su cuenta. Así que le pregunté con mucho tacto, ¿por qué compraste una casa tan grande? Limpiarla sola sería agotador. Ella me lo explicó de forma hermosa. En el futuro, cuando me case y tenga un hijo, además de ti, ¿no sería perfecto? Si vamos a comprar, mejor hacerlo bien desde el principio. Temiendo que no le creyera, añadió, eres mi única madre. Por supuesto que vivirás conmigo cuando te jubiles. Si no lo hubiera enfatizado tanto, quizá me habría convencido por completo. Pero en el momento en que lo subrayó, sentí que algo no encajaba. Lo pensé un momento. Ese apartamento en realidad sería bastante adecuado para que vivieran juntos sus padres biológicos y su familia de 4 personas. Así que no acepté pagarle el anticipo. Dije, vamos a esperar un poco. No tengo tanto dinero disponible en este momento. Tan pronto como terminé de hablar, ella respondió de inmediato, ¿cómo que no tienes tanto dinero? Revisé tu saldo de ahorros hace poco. Al hablar, me di cuenta de que había dicho algo indebido y rápidamente traté de corregirme. No fue mi intención revisarlo a propósito. Es solo que la última vez, cuando estabas comprando, la notificación por SMS mostró tu saldo, y solo le eché un vistazo. Pensé para mis adentros, si con solo una mirada pudo recordar tan claramente, con esa memoria y esa vista, no habría necesitado todas esas clases adicionales solo para entrar en una universidad de segunda categoría. Al ver su expresión ansiosa, entendí que probablemente esa casa era para sus padres biológicos. Resultó que tenía razón. Esa noche, salió a escondidas, lo cual me desconcertó. La seguí. Escuché cómo llamaba a sus padres biológicos fuera, quejándose de mí. Bella sigue diciendo que me quiere y que me trata como a su propia hija, pero ni siquiera quiere ayudar con el anticipo de la casa, y tampoco tiene que pagar la hipoteca. Después de escuchar su respuesta, continuó, mamá, no te preocupes. Definitivamente te ayudaré a comprar una casa. Has sufrido tanto en el campo todos estos años buscándome. Ahora que he crecido, no permitiré que sigas sufriendo. Encontraré la manera de conseguir el dinero yo misma. Su forma de evitar que sus padres biológicos sufran es hacerme sufrir a mí y que yo pague por ellos. Eso realmente me mató de una piedad filial invertida. En ese momento, renuncié completamente a ella. Pero ya era demasiado tarde. Después de que me negué a pagarle, desarrolló intenciones asesinas hacia mí por dinero.
en solo unos días, ya no estaba. Si no fuera porque Wendy susurró la verdad en mi oído después de mi muerte, realmente habría creído hasta el final que fue solo un accidente, que los frenos de mi coche fallaron de repente. Ahora, al escuchar a Wendy quejarse de Katy y David, sonreí. En su vida pasada, ella creía que Katy y David la amaban, aunque no requería que gastaran mucho dinero en ella. Solo unos pequeños favores y dulces palabras eran suficientes para obtener grandes beneficios de Wendy. Pero en esta vida, cuando se esperaba que asumieran los gastos mayores, naturalmente se volvieron reacios. Como resultado, incluso su aptitud agradable desapareció y su verdadera naturaleza se reveló mucho antes. Le respondí, ¿no es este el amor parental que siempre anhelaste, el amor que se suponía debías tener? Ahora que has conseguido todo lo que deseabas, deberías estar satisfecha. Luego bloqueé también su nueva cuenta de WeChat. No creas en las lágrimas de cocodrilo. Incluso si realmente se muere de hambre, eso es asunto suyo. No tiene nada que ver conmigo. Además, su registro familiar ya ha sido transferido de mi nombre al de sus padres biológicos. Ahora no tenemos absolutamente ninguna conexión, y no me importa si vive o muere, pero a mi hermano sí. Escuché sobre Wendy nuevamente el año siguiente. Mi hermano menor rebelde, a quien le dije explícitamente que no me llamara más, volvió a llamarme con noticias sobre Wendy. Dijo que Wendy no podía pagar sus préstamos en línea y que, por alguna razón, todavía tenía guardado su número de teléfono. Los cobradores de deudas revisaron toda su lista de contactos y terminaron llamándolo a él también. ¿Cómo lo diría? Inesperado, pero de algún modo no sorprendente. Wendy realmente nunca sufrió por dificultades financieras durante los años que estuvo conmigo. Mi mentalidad era que, ya que decidí adoptarla, tenía que asumir toda la responsabilidad y criarla adecuadamente. Nunca le privé de comida ni ropa, ni le retuve intencionalmente su mesada o gastos de vida. Nunca tuvo que preocuparse por llegar a fin de mes. Cuando estaba en la secundaria, solo almorzaba y cenaba en la escuela. Le daba una mesada mensual de 1.000 yuanes. Y si quería comprar algo más, le proporcionaba dinero adicional. Comparado con su situación actual de tener que comer las 3 comidas fuera todos los días con solo 400 yuanes para gastos, es como el día y la noche. Con solo 400 yuanes, apenas puede sobrevivir. Así que no es sorpresa que recurriera a préstamos. Después de que se filtró su información de préstamos en línea y se expusieron sus contactos, Katy y David intentaron de inmediato distanciarse de ella, incluso exigiendo que transfiriera nuevamente su registro familiar. Estaban aterrados de que pudiera afectar el futuro de su hijo y avergonzados por cómo ella los había hecho quedar mal. Resulta que tengo parientes que conocen a la familia de Katy. Se dijo que Wendy fue severamente reprendida por sus padres biológicos. Katy le señaló la nariz a Wendy y le gritó, «No eres más que una perdedora. Con razón tu madre adoptiva tampoco te quería. Todo lo que haces cada día es pedir dinero después de gastar tanto del nuestro. Y aún no estás satisfecha y hasta pediste préstamos. Si necesitas tanto dinero, ¿por qué no te vendes tú misma?» Wendy les respondió, «Fueron ustedes quienes insistieron en recuperarme. Tenían la obligación de mantenerme, pero ni siquiera me daban suficiente dinero para comida cada mes. Solo pedí préstamos para sobrevivir y alimentarme». Al verla contestarles, David incluso la pateó varias veces. «Si hubiéramos sabido que serías así, no te habríamos recuperado después de abandonarte. Al principio pensábamos que al traerte de vuelta podríamos beneficiarnos en el futuro, que nos mantendrías en la vejez y ayudarías a tu hermano a comprar un coche y una casa, pero en su lugar obtuvimos esta basura que arrastra a toda nuestra familia al ridículo». Después de los gritos y golpes, la pareja de ancianos le dijo que se fuera inmediatamente y que no regresara nunca más. Después de que Wendy se fue, no se supo más de ella y abandonó la escuela. Pero su préstamo, con intereses acumulados, no superaba los 20.000, solo los había pedido para sobrevivir.
Si Katy y David le hubieran brindado aunque sea un poco de ayuda, podría haberse recuperado. Una vez que se graduó y comenzó a trabajar, podría haber ganado fácilmente más que eso. Pero Katy y David nunca tuvieron la intención de ayudarla desde el principio. Los parientes de Katy incluso pensaban que yo era despiadada, creyendo que podía abandonar sin pensarlo a una hija que había criado durante 18 años. Me burlé. Todavía mantengo mis palabras. No tiene absolutamente nada que ver conmigo, dijo mi hermano. Por supuesto, no tiene nada que ver contigo. Te lo digo porque temo que esa ingrata venga a buscarte otra vez y tú te ablandes y la ayudes. Ese tipo de persona desagradecida debería valerse por sí misma y aprender lo cruel que puede ser el mundo. Pensé un momento y dije, definitivamente no vendrá a buscarme de nuevo. Hemos cortado todo lazo, respondió mi hermano. No estés tan segura. Ahora está desesperada. ¿Quién sabe si intentará que pague sus deudas? Sospecho que mi hermano tiene una boca profética. Wendy realmente volvió a contactarme. 2 meses después de que mi hermano me hablara sobre las deudas de préstamos en línea de Wendy, ella cambió su ID de WeChat una vez más y me envió un mensaje de arrepentimiento al agregarme como amiga. Mamá, sé que te he fallado y que no debería contactarte de nuevo, pero te extraño. En cuanto lo vi, volví a bloquear su nuevo ID de WeChat. Ella es mala suerte para mí. Con solo ver su mensaje, puedo tener pesadillas durante varias noches. Después de eso, probablemente Wendy se dio cuenta de que yo estaba completamente decidida a no aceptarla nunca más. Nunca volvió a contactarme, pero nunca imaginé lo que vendría después. Medio año después, volví a escuchar sobre Wendy, esta vez en las noticias. Wendy mató accidentalmente a Katy. Todo comenzó con ese préstamo en línea. Después de abandonar la escuela, Wendy no pudo encontrar un trabajo decente y su salario no era suficiente para pagar esas deudas. La deuda la asfixiaba, así que, impulsada por la desesperación, tomó un cuchillo y volvió a enfrentar a Katy y David, amenazándolos para que la ayudaran a pagar el dinero. Creía que fueron Katy y David quienes arruinaron su vida originalmente feliz. Según sus palabras, si Katy y David no hubieran venido a reclamarme, ella no me habría abandonado. No me habrían faltado la matrícula ni los gastos de manutención para la universidad, no me habrían obligado a abandonar los estudios ni habría terminado con tanta deuda. Por lo tanto, esa pareja de ancianos debía ayudar a pagar este dinero. Como resultado, cuando amenazó a la pareja con un cuchillo, pensaron que no se atrevería a usarlo de verdad. No solo la ignoraron, sino que también planearon golpearla nuevamente. Él incluso la amenazó duramente, una carga inútil, acumulando tanta deuda fuera y todavía tienes el descaro de venir a nosotros para que la paguemos. Adelante, usa ese cuchillo si te atreves. Luego, los dos, temerarios hasta el extremo, intentaron arrebatarle el cuchillo a Wendy, y ese intento se convirtió en tragedia. En el caos, Wendy accidentalmente le clavó el cuchillo en una arteria principal a Katy. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Ella ya había muerto. David también fue apuñalado gravemente por ella, pero afortunadamente, tras un tratamiento de emergencia, sobrevivió, aunque probablemente nunca volverá a caminar. Wendy fue arrestada por la policía ese mismo día. Al leer la noticia, no pude evitar suspirar. Mientras aún reflexionaba, mi hermano volvió a llamarme. Su tono llevaba un matiz de miedo persistente. Hermana, gracias a Dios fuiste sabia en ese entonces, mudándote de inmediato por la noche y bloqueando todos los métodos de contacto de Wendy. De lo contrario, esto también habría sido mi destino. Lo experimenté en mi vida pasada. Después de expresar su preocupación por mí, mi hermano no pudo resistirse a compartir algunos chismes. Ahora incluso los parientes de sus padres biológicos dicen que tú fuiste clara y sabia. Solo alguien que la crió desde pequeña puede saber verdaderamente qué tipo de carácter tiene una niña. Quiero decir que no fue eso. Fue solo una lección por la que pagué con mi vida.
En mi vida pasada, también tuve un filtro grueso con Wendy. Siempre creí con arrogancia que, como la había criado yo misma, sabía exactamente qué clase de persona era. Por eso la perdoné sin miedo. Al final, resultó ser solo una hermosa ilusión mía. Finalmente, Wendy fue condenada a muerte. Fui a verla. Ya no era la chica brillante y juvenil que solía ser, y lloró emocionada al verme. Me llamó mamá, pero no respondí a su llamado. Sollozando, me habló sin parar, presumiendo que sentía haber fallado a mis 18 años de crianza y que, si existiera una vida después de esta, esperaba ser mi hija nuevamente para pagar esta deuda de gratitud. Respondí rápidamente, si realmente existe una vida después de esta, espero que nunca nos volvamos a encontrar, ni en esta vida, ni en la siguiente. Ella preguntó, nunca me perdonarás, ¿verdad? Asentí. Sí. ¿Por qué? Preguntó. Pensé un momento. Porque nadie mira atrás solo para amarte de nuevo. Guardemos esto en el corazón. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué opinas tú? No dudes en compartir tu punto de vista en los comentarios. Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.